En este video vamos a hablar de mis impresiones al recibir este Masterpiece MadMaster GWG 2000. Hola a todos, ya tenemos en físico el MadMaster GWG 2000, a mi gusto en el mejor color. En esta oportunidad vamos a analizar sin guantes porque es necesario tocar este reloj y sentir realmente cómo es la estructura y materiales nuevos. Con guantes no podría sacar todo el partido de este reloj. Estamos ante un top de top G-Shock, MadMaster GWG 2001 a 5, color arena. El manual es el 5678 y es muy parecido o es igual al manual GWG 1000 porque tienen las mismas funciones. Nos vienen con las hojas que viene todo reloj solar, pero vemos que este manual no es tan completo que digamos. En este caso, en internet encuentras el manual completo. En este manual que me he llegado, la parte de español solo sería esto. Extraño porque siempre el MadMaster nos llega un librazo, todo bien explicado. Seguramente cuando traigamos otro GWG 2000 nos llegue con el manual más grande. La clásica tarjeta de garantía. Realmente hermoso. La primera impresión es que se siente mucho más de metal, más compacto y además ligeramente más pequeño que el GWG 1000. Y tiene muchos detalles. Ese color arena le da un plus realmente hermoso. Muchos se confunden, pero esto que toco es de metal. Esto también, todo esto. Se siente frío, se siente pues un reloj casi de metal. Todos sus detalles lo valen. Esto es como un botón, es como un jueve. No es resina. Ah, mira, se mueve al apretar como si fuera un botón. Como si fuera un botón real, pero no lo es. Solo está en el lado izquierdo, el del lado del sensor. Aunque apretamos para ver si no cambia nada. No cambia nada. Estos botones circulares son recontra cómodos. Circunferencias concéntricas bien marcadas, que lo haré sonar con la uña. ¿Se puede girar? Sí giran. A veces somos muy observadores en este canal. Y si se acuerdan, el modelo GA700, que tiene el botón de luz en el centro y los otros botones circulares a los costados, el botón de luz sí gira, pero los otros botones no. En cambio acá sucede totalmente lo opuesto. Los botones de los costados giran, pero el botón de luz no. Y el GWG 1000 todos los botones giran. Este botón es bien placentero y cómodo de apretar. Como puedes ver, bueno, acá no se aprecia muy bien por la luz, pero es una luz bien fuerte. Vamos a verlo eso después. Esta es la corona para configurar el reloj y es muy fácil moverlo porque tiene esa especie de diseño que facilita poder moverlo y desengancharlo para configurar este reloj. Algo que el GWG 1000 era más tedioso hacerlo. Fíjense cómo el GWG 1000 es más opaco y el GWG 2000 más brillante, como lustroso. Y no es porque le hayan puesto cera o algo por el estilo, es el material con lo que están hechos que le da un plus más impactante. Acá comparamos y vemos que mucho más fácil es desenganchar la corona en el GWG 2000. El diseño de ambas coronas es distinto, pero tienen el mismo principio. Y también vemos que no está tan pegada a la corona como lo estaba en el anterior modelo. Excelente. Ahora vemos el carbono forjado. Ahí está pues, el famoso carbono forjado. ¿Cómo está hecho? Una resina. Dentro de la resina está el carbono forjado. Acá también.
acá donde están las agarraderas, pero en esta parte no. Esta parte no es forjada, pero pareciera carbono, eso sí. Acá también tenemos carbono forjado. Es importante decir que en video o en foto no se aprecia como se aprecia en persona, ya que el carbono forjado se ve distinto desde el ángulo en que lo mires. Como tenemos dos ojos, lo vamos a ver como tridimensional, y en video obviamente eso no se aprecia. Observa cómo va moviéndose la manecilla de los modos, y cuando vuelve a la hora este sonido es distinto. Como decía en los videos anteriores, las ciudades están al fondo del vidrio, ya no de manera superficial. Ahora se protegen más estos nombres de las ciudades. Lo que me encanta bastante de este reloj es, fíjense, acá podemos ver cierto diseño en el fondo. Y con la luz vemos unas líneas que se reflejan con esta luz. Y cuando cambiamos de ángulo, estas líneas son oscuras y cambia drásticamente la presentación. Es un reloj muy compacto, muy bonito. Ahora, vemos algo también característico. Estas partes son de color amarillo, más amarillo o más claros que la correa. La correa es un poco más oscura, incluso este color es el mismo color que el color de las letras de los botones Mode, Display, G-Shock. Sobre la correa, el color es muy bonito, es un material de mucha calidad, es resistente, no es tan gruesa como pensaba. Quizás le falta un poco más de grosor y resistencia, pero por otro lado, eso le daría más peso. Y este reloj ha sido pensado o diseñado para bajarle de peso al anterior GWG-1000. Pero si comparamos en grosor y ancho, esta correa con la del GWG-1000 tienen el mismo ancho y grosor, solo que por el color claro me pareció más delgada. Si ponemos en línea las cajas de los relojes, y abajo vemos que la correa del GWG-1000 es más larga, eso es lo que parece. Aunque no estaría 100% seguro, sino sacando las correas y midiéndolas por separado. Acá vemos que el grosor y el ancho es el mismo. El código de la correa es 997GD1 y me impresiona bastante que la correa es opaca, nada brillosa, haciendo toda una contraposición al reloj que sí tiene bastante brillo. Ese cambio brusco de brillo y opacidad le han dado a este reloj. Ahora, para sacar la correa, desarmar, hay que tener pues estos desarmadores Allen, igual que en el GWG-1000 tenía. Este set de herramientas Allen las compré en Estados Unidos, marca Tecton. Para el GWG-2000 se utilizará básicamente una llave, 5/64, o sea este. Es para la parte de la caja. Y también para esta parte. Ojo, es la misma llave, 5/64. No voy a manipularlo porque se desgasta y este modelo lo tenemos que vender acá en Lima o provincia. Para el GWG-1000 también se utiliza la misma llave para la caja, la llave 5/64. Y la llave 3/32 se puede usar para la parte de la correa, aunque baila un poquito, así que recomiendo la llave 2.5.
Esta sí es mejor, agarra mejor. Entonces, para el GWG1000 necesitas dos llaves y el GWG2000 solo una llave. En la parte izquierda están en pulgadas y la parte derecha en milímetros. Realmente es fabuloso, ¿ah? Este reloj. El GWG1000 no era para muñecas delgadas, pero este sí lo veo para muñecas delgadas. Sí puede ser, ¿ah? Y en este aspecto el número de usuarios aumentaría más para este modelo. Con un terno, con un traje, vendría muy bien este reloj. Me gusta cómo brilla. Ese brillo le da un plus genial. Cuando lo vi este reloj por primera vez, en la oscuridad prendía y se iluminaba bastante. Vamos a ver. Ahora, como el reloj ha sido cargado con la luz, vamos a ver fosforescencia. Y es una fosforescencia muy bonita. Cuando estaba totalmente sin cargar, al apretar esta luz, como pueden ver, veía como una especie de algo verde, algo de color verde abajo. Y es que la misma luz estaba cargando la fosforescencia de esa pequeña parte. Lo que me gusta bastante es que tiene una luz formidable, y para ser solar eso tiene un valor incalculable. Ahora está casi sin cargar, y vemos buena fosforescencia. Muy bonita luz LED, ¿no? Hermoso se ve. ¡Asu! Muy buena fosforescencia. Ahora vamos a compararlo con el GWG1000. Lo que vemos, el GWG1000 tiene más puntos de fosforescencia, con lo que le gana. Pero al apretar el botón de luz, ahí el GWG2000 le gana. Acá podemos notar que el GWG1000 es más grueso. Es notorio. Sobre el diseño de las correas, cada uno tiene un patrón distinto, mientras que el GWG1000 pareciera un diseño de fauna tipo camuflaje, tipo táctico militar. El GWG2000 usa un patrón de diseño industrial. En un video que colgamos en este canal ya habíamos hablado de los diseños de cada uno. Nos hemos dado cuenta que la mayoría o todos los G-Shock tienen una terminación al final de la correa. Este es el G-Shock que por primera vez no veo ese pequeño detalle de la terminación de la correa. El seguro del pasador o hebilla es de resina, manteniendo el diseño de la correa. Me hubiera gustado que fuera de metal color negro, hubiera sido bestial. Otra cosa que observamos es que de GWG2000 el zafiro no es muy hondo, es decir, podemos notar los bordes de la luna, los bordes del zafiro. En cambio, el GWG1000 es como si fuera un volcán, el zafiro está al fondo y no se distingue los bordes. En cuanto a la tapa, estas son las diferencias, una más cuadrada, la otra más rectangular con ciertas curvaturas. Donde el GWG1000 en la parte de los botones es más abultado. En cambio, acá es más plano, casi totalmente plano, la tapa de atrás. Y eso se traduce en más comodidad a la hora de llevar este reloj. Acá probando con un saco, vemos que este reloj sí puede combinar bien con un terno saco.
En cambio, este modelo no mucho, porque además se ve más grande con este terno y tiene más partes de resina que hacen que no brille mucho. Llamémosle un poco más deportivo. En resumen, en cuanto a las funciones, tienen las mismas. En cuanto a los materiales, sí es distinto. Eso se traduce en el GWG 2000 más ligero, más fácil de llevar, un poquito más delgado, piezas que brillan más, también algunas mejoras como luz LED más potente, nombre de las ciudades mundiales protegido por el zafiro. De esta forma el reloj tiene mayor vida útil en todo sentido y mucha más resistencia con el carbono forjado. Acá les dejo un paneo de estos dos relojes. ¿Cuál te gusta más? Déjalo en los comentarios. Bueno, hasta aquí este video. No te olvides de darle manito arriba y suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos en un próximo. Gracias.